A la cultura venezolana le vienen dos procesos importantes. De una parte, hay que recuperar la esencia de nuestra cultura frente a unos elementos que la han distorsionado, como el problema de nuestra cultura democrática, el problema de nuestras conductas no raciales que nos han querido inculcar un racismo frente a nuestras conductas de tolerancia o nuestra cultura de la tolerancia, y que ahora se ha convertido en una cultura intolerante, la cultura de la confrontación, que no era parte de nuestra cultura y que ahora vivimos una confrontación permanente. Eso es un trabajo complejo para la recuperación de nuestra cultura macro. De otra parte, nuestra cultura se va a enfrentar a un proceso complejo con el regreso de los migrantes. Los migrantes han pasado una temporada importante en otra cultura, no como el viajero que visita una cultura y la ve como una cuestión ajena, sino que el que vive en una cultura la asimila parcialmente, la aporta y se la lleva para donde va. Pero cuando regresen nuestros migrantes, vamos a tener un proceso de transculturación donde las cosas que ellos vivieron y que incorporaron así van a irradiar sobre nuestra cultura. Entonces vamos a tener posiciones sobre la familia, el tipo de familia y las conductas familiares. Vamos a tener posiciones sobre el trabajo, la conducta respecto al trabajo, etcétera, que además, aparte de otros rasgos como la alimentación, el vestuario, el comportamiento en la calle, etcétera, que se van a enfrentar a nuestra cultura original y van a producir modificaciones en uno o en otro sentido. Eso va a ser un proceso importante del que hay que estar pendiente y dispuesto a ver cómo se conduce de la mejor manera. Un segundo aspecto sobre una gestión para la cultura es el relacionado con la cultura y creación, o la creatividad y la cultura. Cuando la gestión cultural destaca la creación, hay que recordar que la creación es uno de los dones fundamentales o superiores del ser humano. El ser humano es capaz de crear. Y esa creatividad es lo que lo hace hombre, y la creación es el rasgo fundamental de la cultura. Pero la creación no es nada más en el territorio del arte, en el territorio de los componentes no útiles o no utilitarios de la creación humana. La creación vale para todo territorio. La creación no es patrimonio de los ingenieros, sino que todo individuo es creativo. Ahora, en el terreno de la creación superior, que son las creaciones del arte o las creaciones artísticas, interesa destacar, o que la gestión se oriente a destacar lo que más estimula esa creatividad, es decir, las creaciones más logradas. Y aquí aparece el papel, o un doble papel, de la gestión cultural. De una parte, el estímulo a los creadores, y de otra parte, la divulgación de la creación. El estímulo de los creadores representa, se manifiesta por los subsidios, los eventos culturales, las confrontaciones, los premios, etcétera, que van destacando lo más logrado, lo mejor logrado o lo más importante de lo logrado en esa creación. Y de otra parte, el evento de divulgación de lo creado, y ahí aparece el papel fundamental de los museos, de las editoriales, de las salas de espectáculos, de conciertos, los teatros, etcétera, donde se presenta lo más logrado de esa actividad humana. Todos podemos pintar, todos podemos dibujar, todos podemos bailar, pero el estímulo que se logra al presentar al que mejor logra bailar, al que mejor logra la música, al que mejor logra pintar, en el adulto produce un efecto de disfrute, de gozo estético, de disfrute, de elevación del alma, de supremacía espiritual. Pero
pero en el niño y en los jóvenes representa un estímulo a la creatividad que va a ser fundamental en su conducta cuando madure. Un niño que va a un museo, ve un cuadro, ve una pintura y regresa y enseguida está pintando, está dibujando a partir de lo que vio y más allá de lo que vio. Ese efecto estimulante de la creatividad es fundamental en cualquier sociedad que quiera superarse en función de sus personajes excelsos, sus personajes excelentes, sus personajes inventivos, sus personajes creadores. Y se resuelven tanto las cosas elementales de la vida cotidiana como las grandes cosas de los problemas de la humanidad. Todos se resuelven con creatividad resolutiva. La cultura aragüeña es probablemente una de las culturas más ricas de los estados de Venezuela, porque nosotros tenemos casi que 4 franjas, que cada franja representa una cultura. Tenemos una cultura costeña con Chuao, Choroní, Ocumare, con unos rasgos muy característicos en todo sentido, musical, alimenticio, cultura frente al mar y todo lo que eso significa, la pesca, las tradiciones costeñas, el tambor, etc. La culinaria, la cocina, toda la costa es una particularidad que hay que atender en cada uno de sus rasgos. Después tenemos la montaña, donde es fundamental el Parque Henry Pittier, y ese marca una de las responsabilidades más grandes que tiene el Estado de Aragua y sus alcaldías, que es la preservación del extraordinario patrimonio que significa el Parque Henry Pittier y la divulgación de los principios conservacionistas que están vinculados a él. La riqueza en aves, la riqueza en insectos, la riqueza en todo tipo de animales y en vegetación que tiene el Henry Pittier, su estudio, su divulgación, su conservación es un componente de la cultura aragüeña que merece toda la atención necesaria y todo el cuidado y los estímulos que hagan falta. Después tenemos los valles centrales, el Valle Central aragüeño, con su otro componente cultural que es más cosmopolita, es más ciudad industrial o valle industrial, con el eje Maracay-Cagua. Y finalmente tenemos la cultura llanera, donde quizás podríamos hablar del arpa aragüeña por decir un componente de todos los componentes tradicionales que conserva la entrada del llano o los llanos altos, que son el sur de Aragua. Entonces, si es de diversidad cultural y de responsabilidad en el estímulo de esa diversidad cultural en todos sus componentes, el musical, el pictórico, el de danza o grupos de danza y el literario, Aragua es un compromiso y un territorio muy fértil para hacer actividades.